Bienvenidos a Discutamos México. Soy Rodolfo Tuirán. En este programa les proponemos incursionar por el túnel del tiempo para conocer o eventualmente descifrar qué podría ocurrir con la población mexicana en el futuro. ¿Cuántos mexicanos podrían ser en el futuro? Cuando hablo del futuro estoy pensando en el año 2020, 2030 o 2050. Nos encontramos aquí con varios conocedores y expertos, con Silvia Yorguli, que es actualmente directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Nos encontramos también con Elena Zúñiga, quien es también experta en asuntos de migración internacional y de jóvenes y salud reproductiva. Se encuentra también con nosotros Manuel Ordorica, quien es actuario y demógrafo y tiene un doctorado en investigación de operaciones por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gustaría que nos explicaran muy brevemente de dónde venimos y eventualmente eso nos permitirá saber hacia dónde vamos. Manuel Ordorica, ¿nos podrías descifrar y describir brevemente de dónde venimos desde el punto de vista demográfico? Sí, como no, con mucho gusto. Yo quisiera comentarles qué es lo que ha ocurrido a lo largo, digamos, de este siglo. ¿Qué pasaba hace un siglo en nuestro país desde el punto de vista demográfico? Nuestra natalidad era elevada, nuestra mortalidad también era elevada. La esperanza de vida al nacer apenas llegaba a los 30 años. Teníamos un crecimiento lento como resultado precisamente de una natalidad y una mortalidad elevadas. Aproximadamente en los años 30, 40 se presenta una reducción importante en los niveles de mortalidad, lo que origina un incremento en la esperanza de vida al nacer, pero también se observa una natalidad que permanece constante. Durante los años 60, 70, se presenta lo que se llama la gran explosión demográfica. Nuestro país crecía a una tasa del orden de 3.5% anual. Eso quiere decir que nuestra población se duplicaba cada 20 años. Ese es el significado de esa tasa. Hemos llegado a este siglo con una natalidad reducida, una mortalidad también reducida y un crecimiento también muy cercano al 1%, de manera muy semejante a lo que ocurría hace 100 años. Y en ese sentido ya llegamos a un nivel de fecundidad prácticamente del reemplazo, una mortalidad que tiene una esperanza de vida que en unos cuantos años más llegará a los 80 años. O sea, realmente es una gran revolución desde el punto de vista demográfico. Entonces venimos de un pasado de grandes transformaciones. Apenas en 1940 México era un país de 20 millones de habitantes y hoy ya somos un país de 110 millones de habitantes. Un pasado reciente de enormes transformaciones y de un enorme dinamismo. Frente a ese pasado, ¿qué nos depara el futuro? ¿Podemos hablar algo sobre el futuro, Silvia? ¿Cuáles son lo que podríamos denominar nuestras certezas demográficas acerca del futuro de la población? Sí, yo creo que de las cosas que son interesantes cuando uno se mete a hablar de la dinámica poblacional es que es una de las variables que es más estable en el sentido de que sin que llegue uno a determinismos de que vas a saber cuál es el futuro, pues es bastante estable los escenarios o lo que uno podría ir esperando a menos de que hubiera cambios así muy drásticos, catástrofes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la dinámica demográfica nos permite pues es un insumo básico para entendernos hacia adelante en términos de planeación de políticas públicas, etcétera, ¿no? Si yo pensara en los grandes retos en términos de los escenarios demográficos a futuro, pues básicamente yo creo que estarían referidos al cambio en la estructura por edades, por una parte, lo que decían los dos procesos de lo que ustedes están hablando, pues básicamente lo que ha traído es este cambio en la forma en la que la población se distribuye, la famosa pirámide poblacional, que más que pirámide ahora tiende a otra figura que pues, yo no sabría cómo llamarla, y lo que se asocia con eso, ¿no? Yo creo que uno de los retos que más se han hablado es el reto del envejecimiento, que supongo que hablaremos más en este tema,
Pero bueno, también está en este momento, si uno hablara más a corto plazo, pues el reto también ahorita de una estructura por edad de jóvenes ingresando al mercado de trabajo o de una etapa del país en donde tenemos la población en edades laborales más grande respecto de la población que no está en edades laborales, lo que se ha dado por llamar bono demográfico o dividendo demográfico o como ventana de oportunidad. Pagaré demográfico, diría Manuel en alguna de sus presentaciones, y que representa una oportunidad en el sentido de decir, bueno, en términos económicos, como una opción de aprovechar toda esa posibilidad de tener a la población en edades laborales concentrada, con menores tasas de dependencia, o sea, menor presión en invertir en los hijos o menor presión de lo que hace respecto al proceso de envejecimiento, y no sé si con eso quede más o menos. Yo quisiera agregar algo que me parece importante antes de entrar al envejecimiento, es que una certeza que tenemos es que la población de México no se va a volver a duplicar. Si pensamos que en 1970, apenas las últimas 3 décadas del siglo pasado, la población tenía eran de 50 millones de habitantes y se duplicó a 100, ¿no? En solo 30 años, saber que de aquí en adelante nunca nos va a volver a pasar es una certeza muy relevante. Pero ¿por qué decimos que es una certeza? Es decir, ¿qué va a determinar eventualmente que la población mexicana no se vuelva a duplicar? ¿Las personas van a seguir teniendo menos hijos? ¿Vamos a vivir más? ¿Las personas se van a desplazar más en el territorio o hacia otro país? ¿O van a venir más personas a nuestro país? ¿Por qué tenemos la certeza de que no se va a duplicar la población de México? Mire, tenemos la certeza primero porque sí es cierto, es un hecho, una de las grandes transformaciones del siglo pasado, de esta revolución demográfica que hablaba Manuel, es que las parejas mexicanas, las personas en México, deciden cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Y ahora deciden menos, tienen una preferencia por tamaños de familia menores. ¿Pero cuántos tenían antes? Antes estábamos hablando de hasta 7 hijos Sí, en promedio. ¿y hoy cuántos tienen? Y hoy estamos hablando de un promedio de 2 hijos. ¿Y cuántos piensan que van a tener? ¿La gente va a tener menos de 2 hijos en el futuro? Pues, ¿eso es lo que prevén los demógrafos? Los demógrafos prevén que en términos de promedios generales sí puede pasar. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar? Porque hay un montón de gente, de personas que ya incluso tienen en sus elecciones no tener hijos, ¿no? O sea, entonces en términos de promedio ¿Pero qué hace que las personas tengan cada vez menos hijos, Silvia, por ejemplo? Bueno, luego lo que quería decir es, bueno, en términos de prever, hay otras experiencias de los países europeos que ahora están preocupados al revés por la baja de la fecundidad, o sea, que sería... Pero yo creo que sí es muy difícil que haya un retorno a los patrones de 7 hijos o más de 4 o 5 hijos por mujer. Pues digo, hay muchas cuestiones. ¿Pero ¿no? El México urbano, ¿qué está en el fondo? ¿Qué está en el fondo de pues tener el menos México hijos? urbano, la inversión, o sea, el interés por invertir en la educación de los hijos, la preocupación por mayores por las oportunidades opciones para todos, para Claro. hombres, mujeres, para los hijos. O sea, la educación de la mujer es clave. El Claro. empleo de la mujer, muchas más Y oportunidades. ustedes están previendo entonces que detrás del cambio en las pautas reproductivas, en realidad haya un desarrollo en donde se incorpore con mayor frecuencia la mujer a la actividad económica, tenga cada vez mayor nivel educativo. Eso es lo que están previendo y en consecuencia suponen, a raíz de eso, que los patrones reproductivos van a seguir la tendencia que hemos venido observando Exacto. en los años recientes. Sí, yo quería comentar que la demografía es la más exacta de las ciencias sociales. Es demógrafo. Y lo quiero comentar eso porque de alguna manera nos apoyamos en ciertas cosas. Una tiene que ver con los hechos demográficos. La fecundidad y la mortalidad no cambian bruscamente. Son variables sociales y solamente pueden cambiar en el caso de una guerra o de catástrofes naturales, epidemias, etcétera. Y la otra es que tienen su inercia, lo que llaman los demógrafos el momentum demográfico. De alguna manera, esa inercia demográfica es como lo que le ocurre a un barco cuando va navegando, va a las máquinas, pero el barco continúa. La demografía tiene su inercia en la estructura por edades, y esa no se puede cambiar tan bruscamente. Puedes ¿no? predecir, por lo menos en el corto y mediano plazo, con cierta certidumbre. Exacto, podemos irnos a unos 5 o 6 lustros de alguna manera con cierta precisión, porque, por ejemplo, la población de edades avanzadas de 65 años y más, en el año 2050, pues ya nació.
Entonces eso nos permite aproximarnos al futuro. Entendemos entonces que la fecundidad, o sea, los patrones reproductivos de las personas nos van a llevar a una fecundidad en descenso. Los avances en la tecnología médica y en la medicina nos van a llevar a una mayor esperanza de vida. Y el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte nos van a llevar a una mayor movilidad de las personas en el territorio, ya sea dentro del territorio o fuera del territorio. Bueno, derivado de eso, ¿qué importancia tiene eso desde el punto de vista de la perspectiva demográfica? ¿Cuántos mexicanos habrá eventualmente en el año 2020, en el año 2030, 2050? ¿De qué estamos hablando? Hoy estamos hablando de 108 millones de mexicanos. En el año 2020, ¿de cuántos millones? 2030, ¿de cuántos millones de mexicanos estaríamos hablando? Pues mira, el proceso que se espera para estas próximas décadas es que la población de México va a aumentar todavía de manera muy importante de aquí al 2020, 2030. Incluso, bueno, va a llegar a su máximo nivel en el 2040, con una población probablemente alrededor de 125 millones o 130 millones de personas. Pero lo que es interesante es que ese crecimiento se va a dar en un 60% entre el 2000 y 2020. O sea, en la próxima década. Ya estamos ahorita en eso. Después el crecimiento, el 40% restante se va a dar en los próximos 40 años, en los siguientes 40. Entonces tenemos 30 años, perdón. Entonces tenemos una expectativa de que todavía tenemos un crecimiento importante, relevante, que genera presión para este país de manera relevante, porque no solamente es el tamaño de la población lo que está creciendo, sino de manera todavía más importante es qué grupos de la población, qué grupos de edad son los que van a crecer más rápidamente. Actualmente ya la población infantil, la población en asistir a la educación básica, es una población que ya no está creciendo, ya no va a aumentar en su tamaño en las próximas décadas. O sea, esto no es una adivinanza, no es una profecía, no es un pronóstico, es, digamos, el resultado de ejercicios que con rigor científico buscan establecer cuál podría ser el tamaño de la población en los próximos años bajo ciertas condiciones demográficas. Es decir, un menor descenso, un descenso en la fecundidad, mayor esperanza de vida, mayor movilidad en el territorio fuera de él, y eso nos lleva a pronósticos de 120, 125 millones en el año 2030, quizá esa misma cantidad o poco menos en el 2050, pero el hecho de que esa población se mueva en esa dirección con esos incrementos no significa que la población va a seguir siendo la misma. La población se va a transformar enormemente, entre otros como consecuencia de los cambios importantes que van a tener lugar en la composición por edad y sexo de la población. ¿Eso es correcto? Exactamente. Bueno, va a haber una importante reducción de la población, y que ya se está observando desde menos de 15 años. Eso, digamos, tiene un efecto directamente sobre la población en edad escolar. Va a haber un crecimiento importante de la población entre 15 y 65. Podríamos decir que se iría duplicando en periodos también de alrededor de unos 20 años. Y luego viene la población de más de 65 años de edad, que tiene procesos de duplicación inferiores a los 20 años. Es ahí, digamos, los dos grupos de edades, 15, 65 y 65 años y más, pues es ahí donde tenemos precisamente uno de los retos más importantes. Pero yo quería comentar algo que me parece importante en términos de la población juvenil, digamos, de los jóvenes entre 10 y 24. En este momento estamos en lo que sería el bono juvenil hoy, en el 2010. Es el momento precisamente de aprovechar a nuestros jóvenes. Es, digamos, la cúspide. A partir de este momento va a empezar a haber una reducción precisamente en esa población de 10 a 24 años. O sea, vamos a tener una población como consecuencia del descenso de la fecundidad, una disminución, digamos, de la base de la, comillas, pirámide de población. Eso se va a expresar en cambios sorprendentes en la demanda de cierto tipo de bienes y servicios, y seguramente eso a su vez va a tener un impacto considerable en el perfil o en el modelo propio del desarrollo del país. En el caso de los menores de edad, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿estamos ya frente a una población cada vez menor en tamaño?
¿Y qué consecuencias tiene eso para el desarrollo nacional? Digo, por supuesto que tiene un impacto directo en la forma de organización del sistema educativo mexicano, ¿no? Pero por otro lado hay dos elementos. Por uno, bueno, hay el tema pendiente de la calidad educativa. Suponemos que si hay menos presión en el sistema educativo mexicano, en el sentido que ya no está creciendo la población en edades escolares en estos grupos más bajos, pues tendría que dar margen para poder invertir más o para poder concentrarnos más en la cuestión de calidad educativa, ¿no? Pero todavía hay si uno se va a la población adolescente, que yo creo que, o sea, así como está el tema de envejecimiento por un lado, yo creo que el tema de los adolescentes también va a ser un eje prioritario en los siguientes 15 años para poder aprovechar esta ventana demográfica o esta oportunidad de la que habla Manuel. Pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Por una parte en educación, digo, en términos de que sigue siendo la etapa trascendental en donde se da la mayor deserción escolar, o sea, los jóvenes saliendo de la escuela sin terminar secundaria o sin terminar la educación media superior, y donde también sabemos que la cuestión de empleo, o sea, cuando uno ve las estadísticas de empleo, pues la población que tiene las condiciones menos favorables en términos de ingreso, de jornadas excesivas de trabajo, de empleos precarios, etcétera, justamente la de 15 a 24, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos retos principales en términos de poder capitalizar o aprovechar ese momento demográfico o esta etapa tan especial de la estructura por edades, ¿no? Y si eso está pasando en la población de menos de 15 años, eso quiere decir que, como dice Silvia, va a haber una menor presión sobre la educación básica, pero no sucede lo mismo entre la población de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. ¿Cuáles serían las presiones principales que eso traería consigo? Porque todavía vamos a tener algunos años más de digamos, un número importante de jóvenes en esas edades. ¿Cuál es la consecuencia de eso, Elena? Bueno, es muy importante decir que esta población joven que todavía va a crecer no por demasiado tiempo. O sea, ya hay posibilidad para este país para incrementar sus coberturas en educación media superior y superior, porque tenemos esa también como oportunidad demográfica. No, hay un gran reto y un gran rezago en esa materia, pero la población ya no va a crecer tanto. Lo va a seguir haciendo todavía, la población joven va a llegar a su máximo en 2011, o sea, ya estamos en la población de 15 a 24 años llegando a su máximo tamaño, pero esa población joven y esa población joven que se incorpora al mercado de trabajo tiene que hacerlo en condiciones favorables, porque son este gran grupo juvenil todavía que tenemos los que van a acelerar el envejecimiento demográfico a partir del 2025-2030, ¿no? O sea, son ellos los que mismos también, bueno, no, ellos y la población en edad laboral que va a llegar a darle un crecimiento muy acelerado al envejecimiento poblacional. Eso es un tema que creo que es otro gran certeza, es que la población mexicana va a envejecer. Y va a envejecer rápidamente y lo va a hacer fundamentalmente a partir del año 2030. México tiene de aquí al 2030 que aprovechar estas décadas para invertir en sus jóvenes, para invertir en su población en edad laboral, para darles oportunidades de empleo, de manera que estas mismas personas que van a ser los que van a acelerar el proceso de envejecimiento demográfico a partir de 2030 tengan la capacidad de encarar su propio envejecimiento y de que la sociedad en su conjunto tenga la posibilidad de absorber los costos que implica el envejecimiento. O sea, lo que estamos viendo, perdón Silvia, es varios de ustedes han hablado del envejecimiento demográfico. Eso transmite la idea de que todos vamos a ser viejitos. Pues sí. Creo que sí, en algún momento, pero la idea principal es que la edad media de la población va a ser cada vez mayor. Es decir, si hoy es de 27 o 28 años en promedio en todo el país, quizá en el futuro, como consecuencia de estas transformaciones a las que están aludiendo, eso va a provocar un envejecimiento, una población cada vez más centrada en años en promedio. Estamos hablando de que quizás hacia el año 2030, 2050, nos acerquemos cada vez más a una población de en promedio de 40 años. Es decir, que hay un peso creciente de la población de adultos y adultos mayores en la población, cosa que no sucedía en el pasado, porque en esa época lo que ocurría era un peso
creciente relativo mayor de los niños y los jóvenes. A eso nos referimos cuando estamos hablando del envejecimiento. Pero la otra dimensión del envejecimiento es que efectivamente los adultos mayores van a ser cada vez más, un mayor número. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que el peso de los adultos mayores va a ser mayor, Manuel? Bueno, algo que es muy importante es que, digamos, va a crecer en los próximos 40 o 50 años en 7 veces. O sea, es un crecimiento muy rápido. Y algo que también... Pero eso es inédito en la historia demográfica es de inédito. México, ¿no? Por eso yo comentaba hace un momento que los tiempos de duplicación van a ser inferiores a 20 años. Y algo que también es importante comentar tiene que ver con las esperanzas de vida. La esperanza de vida de las mujeres y la esperanza de vida de los hombres. Las mujeres viven más que los hombres y el envejecimiento se va a producir en toda la población, pero va a tener un efecto muy importante en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia como de unos 5 años en la esperanza de vida al nacer. Entonces podemos tener de alguna manera pues muchas mujeres en edades avanzadas viviendo solas y en algunos casos muchas de ellas sin seguridad social. Entonces ese nos plantea un reto muy importante también en el futuro. Pero desde el punto de vista social, digo, hablamos de retos, desde el punto de vista social, ¿qué significa eso? El hecho de que hoy tengamos, digamos, 8 millones o 9 millones de adultos mayores y en unos 30 años más tengamos 25 millones de adultos mayores, ¿qué significa desde el punto de vista económico, social, cultural? ¿Qué significa? ¿Vamos a desplazar nuestras fábricas anteriores de pañales para niños y transformarlos en pañales para adultos mayores? ¿Vamos a tener que cambiar las pautas de alimentación y nutrición? ¿Los hospitales se van a transformar? ¿Qué estamos hablando? Yo quiero decir dos cosas, porque habiendo platicado sobre estos temas en otros, así en temas coloquiales de café, hay dos cosas, ¿no? Una es que hay mucho la percepción de que el envejecimiento, o sea, ¿cuál es la magnitud en términos relativos del envejecimiento? Bueno, en su etapa, estos 25 millones que tú estás hablando va a representar 20% de la población, que es muy alto, pero hago la aclaración porque de repente la gente piensa que es mucho más, ¿no? Y yo querría, antes de contestar así específicamente a lo que dices, recuperar la idea de Elena, que es muy importante, es decir, bueno, el tema de envejecimiento es un tema central, qué bueno que se esté abordando desde ahorita, pero también vincularlo con decir, bueno, las poblaciones adultas, jóvenes de ahorita van a ser esos adultos mayores de los que estás hablando en 2050, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí hay yo creo que el reto principal en términos de políticas, por ejemplo, es decir, bueno, en otros países este proceso de envejecimiento se ha dado acompañado de un Estado que ha tenido una serie de políticas que protege y que además, bueno, de repente sustituye un poco la presencia de la familia en términos de cuidados y de atención y de inclusive apoyo económico o en estos sistemas de pensiones, en apoyo a los adultos mayores, ¿no? Yo creo que el principal problema para México es la incertidumbre que van a tener los adultos mayores en términos de la falta de protección, familias más chicas, menos hijos que puedan dividirse, por ejemplo, para el cuidado y, bueno, la falta de certidumbre sobre la forma de manutención económica, ¿no? Inclusive si ahorita uno ve las tasas de participación de los mayores de 65 años en México siguen siendo muy altos, ¿no? Los hombres más del 40% de los mayores de 65 años siguen trabajando, pero ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ser capaces, que nuestro país va a ser capaz de encarar el desafío del envejecimiento demográfico si hoy todavía vemos en los adultos mayores a una población que ha sido desplazada, que a muchas de las veces no está siendo funcional incluso por nuestras propias concepciones acerca del viejo y del adulto mayor? Es decir, ¿eso no nos obligará a impulsar una revolución cultural de gran envergadura? Forzosamente tenemos que cambiar totalmente. El envejecimiento va a trastocar todas las instituciones del país. Se va a trastocar a la familia, va a trastocar los servicios médicos, de salud, la seguridad social. O sea, el envejecimiento plantea retos enormes y las instituciones se van a tener que adaptar. Pero también nosotros como personas vamos a tener que adaptarnos a ese proceso de envejecimiento y seguramente
nosotros que vamos a ser los viejos de esa época, ¿no? Vamos a reclamar y exigir también, vamos a tener más peso político, ¿no? que el que tienen ahora. O sea, porque va a cambiar incluso el mercado electoral va a cambiar. Estás hablando de que tú vas a ser una de esas personas Yo espero ser una de esas personas adultas mayores que vamos a llegar a esas décadas. Tengo la esperanza todavía de que eso suceda, pero definitivamente va a pasar. Es cierto que nuestro país está muy rezagado en, por ejemplo, pensiones, ¿no? Tenemos que 1 de cada 5 adultos mayores tiene una pensión. Si en el caso de las mujeres eso es todavía mucho menor, ¿no? O sea, somos un país que va a envejecer antes de haber crecido y haberse desarrollado económicamente, haber consolidado sus instituciones, ¿no? protectoras de la seguridad social y de los servicios de salud. O sea, antes de eso vamos a envejecer y lo vamos a hacer muy rápido. Y nada más para dar un dato, Rodolfo, que me parece muy importante, es que para dimensionar lo que estoy diciendo hay que considerar que a Francia, por ejemplo, le tomó 110 años pasar de un porcentaje de 7% de adultos mayores de 65 años y más a 14%. Y a México le va a tomar 20 años. ¿no? Eso es para que veamos la diferencia de lo que puede ocurrir en 20 años a lo que pudo haber ocurrido en 110 años en Francia en su proceso de desarrollo económico y social. Entonces tenemos ese gran reto, yo espero, yo confío en que si estamos bien informados, tenemos que cambiar nuestras pautas de salud, nuestras pautas como personas, prepararnos para ese proceso de envejecimiento, porque con la reducción de la mortalidad vamos a vivir más tiempo, o sea, vamos a ser viejos por más tiempo, y se trata de que seamos viejos por más tiempo, pero en buenas condiciones de salud. Entonces, una de nuestras certezas es que vamos a envejecer, que la población va a envejecer de manera significativa y que en consecuencia, digamos, una de las lecciones importantes de los ejercicios de prospectiva es que nos tenemos que preparar para el futuro, para atender a esa población, para estar en capacidad desde ahora de crear esa infraestructura que requieren para la atención en salud, para la atención alimentaria, para la atención desde el punto de vista de los sistemas de jubilaciones y pensiones, en fin. Necesitamos entonces prepararnos y ese creo que es una de las grandes lecciones de este tipo de ejercicios. Pero no hemos abordado un tema que me parece crucial, además del envejecimiento, que es la creciente concentración de la población en edades laborales. Venimos de una etapa en donde una proporción muy significativa de la población, casi la mitad de la población, era menor de 15 años en los años 70. Hoy, cada vez más, 2 de cada 3 mexicanos están colocados en edades laborales o potencialmente activas. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del desafío para la economía mexicana de brindarles empleos? ¿Cuántos empleos tendremos que crear en los próximos años para que esas personas puedan tener una vida digna, insertarse productivamente en la economía mexicana? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Manuel, en este terreno? Bueno, como comentábamos también hace un momento, esta es una población que va a crecer muy rápidamente, no tanto como la población en edades avanzadas, y el número de empleos que tenemos que generar es de un poco menos de 1 millón anuales. En ese sentido, pues nos plantea un reto muy importante por la velocidad, y es algo que comentaba Elena, que yo creo que tiene que ver mucho con la velocidad del crecimiento. Y es algo que, digamos, que a los países desarrollados les tomó mucho tiempo y a nosotros esto lo estamos observando en periodos muy, muy cortos. Manuel, es decir, necesitamos crear, hace apenas una década necesitábamos crear 1 millón de empleos anualmente. Hoy, como consecuencia del cambio demográfico, las exigencias son cada vez menores y lo seguirán siendo también en el futuro de mediano y largo plazo. Probablemente en la siguiente década tendremos que crear, a partir de esta década tendremos que crear alrededor de 800,000 empleos por año. Quizá en la siguiente década, de 2020 a 2030, será menos exigente en términos de las incorporaciones anuales y serán del orden de 600,000 aproximadamente, pero tenemos enormes rezagos acumulados en la calidad de los empleos.
en las remuneraciones, en la productividad del trabajo. Es decir, no solo es el desafío de los que vienen adelante, de los que van incorporándose, sino también de la necesidad de mejorar el desempeño de nuestra economía y en consecuencia la necesidad de crear mejores empleos. ¿Alguien de ustedes puede hacer algún comentario al respecto, Silvia? Sí, yo creo, bueno, como tú dices, hay un rezago, ¿no? No es solo la cuestión de la creación de empleos cada año, sino de qué tipo de empleos estamos hablando, ¿no? El principio de esta idea de decir, bueno, en esta etapa tan especial de la población mexicana, de esta concentración en edades laborales, es una... el hecho de que se aproveche depende de que haya empleos que generen, por ejemplo, posibilidades de ahorro individual para prepararse para el proceso de envejecimiento, o ahorro público, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo veo en términos de disyuntiva es que por una parte está la necesidad de generar empleos, per se, porque está la presión demográfica por generar los que va a seguir al menos por unos 15 años más, como tú dices, bueno, va a ir bajando en términos de cantidad, y por otra parte, pues la presión sobre el mercado de trabajo, que la tendencia es a crear empleos básicamente no asalariados, precarios en términos de ingreso, con mucha incertidumbre, con mucha inestabilidad y rotación laboral, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es uno de los dilemas en términos de buscar opciones de política pública que atienda la necesidad de generar empleos y al mismo tiempo la generación de empleos que impliquen mejores condiciones para que efectivamente puedan traducirse en empleos productivos, aumenten la productividad y también generen mejores condiciones, por ejemplo, para el ahorro, ¿no? Es decir, en el futuro necesitamos evidentemente que la economía mexicana tenga un mejor desempeño, crecer a tasas mucho más elevadas de lo que hemos estado creciendo en relación a nuestro Producto Interno Bruto, quizá tasas superiores al 5%, sobre todo para incorporar a los nuevos ingresantes al mercado laboral, pero para también tener la posibilidad de enfrentar los enormes rezagos acumulados, entre otros, la incorporación de muchas personas en empleos informales y de baja productividad. Sí. Pero se dice que nosotros, los mexicanos, en los próximos años todavía tenemos una oportunidad que se le ha dado en llamar el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? ¿Alguien lo puede describir brevemente? Mira, muy ilustrativo es el hecho de que mientras en los años 70 había 110 personas dependientes, unidades dependientes por cada 100 trabajadores, hoy en día estamos hablando de una cifra de alrededor de 50 dependientes por cada 100 personas en edad laboral. Y me refiero a dependientes a personas menores de 15 años y mayores de 65 en relación a las personas en edades laborales. De 15 ¿Pero qué significa el que haya menores dependientes? Eso significa que es una enorme oportunidad. Imagínate para la propia familia, ¿no? Si yo tuviera un trabajador y 7 hijos, ¿no? O si yo tengo un trabajador o 2 trabajadores y un hijo, o sea, eso me da una enorme posibilidad de ahorro, ¿no? Una enorme posibilidad de invertir en educación, de invertir en mejorar mi calidad de vida, ¿no? Eso le pasa al país en su conjunto. Hoy en día el país tiene más personas en edades laborales que personas en edades dependientes. Entonces, en pocas palabras, eso significa que el país está atravesando y atravesará, por lo menos temporalmente, por condiciones demográficas más propicias para impulsar el ahorro y, en consecuencia, la inversión, y eso eventualmente traducirse en un crecimiento económico más acelerado y con el paso de los años impulsar un círculo virtuoso de esas características. ¿Es correcto esa interpretación? No solamente es correcto, sino que se ha probado en diferentes países, en diferentes regiones, que han sabido aprovechar este bono demográfico, como es el caso de los tigres asiáticos, o países que crecieron y aprovecharon. Incluso se dice que hasta un 25% de su crecimiento en el Producto Interno Bruto se debió al aprovechamiento del bono demográfico. Eso es algo que los países ahora que estamos pasando por esta etapa demográfica debiéramos aprovechar. ¿Pero también. por qué le llaman bono demográfico? Porque yo veo en esta dimensión 2 caras. Una posibilidad de invertir en capital humano y, en consecuencia, con una población cada vez más productiva, ser capaces de generar una producción mayor capacidad de ahorro y, en consecuencia, mayor inversión. Pero si la economía no crece, si la economía no invierte
si la población no invierte y el Estado no invierte en mayor capital humano, pues no veo que eso sea un bono, veo más bien que eso puede convertirse en un problema significativo, mayúsculo, si no hacemos la tarea que tendríamos que hacer efectivamente para obtener este bono y no transformarlo en pagaré, como dice Manuel. ¿Me pueden hablar de esta doble dimensión de la oportunidad, pero también del desafío enorme? Bueno, digamos, tenemos una población de 15 a 65 años que va a ser superior a la población dependiente, lo que comentaba Elena, pero yo creo que esto está vinculado precisamente a que esa población tenga las condiciones precisamente para obtener ingresos, empleo, y eso nos permita tener un ahorro, y esto lo vamos a tener por un tiempo. Por un tiempo de aproximadamente unas 2 o 3 décadas. O sea, estamos justamente en un momento muy oportuno precisamente para aprovechar estas condiciones económicas. Pero se habla de que hemos desaprovechado el bono, entonces se dice que tenemos todavía 2 décadas, pero venimos de una etapa donde no necesariamente lo hemos aprovechado de manera suficiente. Sí, yo quiero hablar de eso. Bueno, hay la percepción de que se ha desaprovechado porque, bueno, mencionaba Elena el caso de los tigres asiáticos. ¿Qué pasó? ¿Por qué los tigres asiáticos aprovecharon ese momento? Había 2 condiciones. Una, ya habían invertido en escolaridad y entonces los niveles de escolaridad eran mucho más altos, ¿no? Y ahí es un poco triste porque, bueno, Corea del Sur y México en algún momento tuvieron el mismo nivel de escolaridad, ¿no? Pero ahí fue, en una generación hubo un aumento impresionante en el nivel de escolaridad. Entonces, cuando llegó el momento demográfico, ya había más alta educación, o ya se había invertido en capital humano, y había mejores condiciones para pleno empleo. Eso es lo que hace pensar que en algún momento, pues en México ya se desaprovechó, porque de entrada la inversión en capital humano, pues es algo que se tiene que hacer con más tiempo. Aún así, yo no soy tan pesimista, ¿no? Entonces supongo que todavía hay opciones, hay formas que necesitan definiciones de políticas específicas, a lo mejor más capacitación para el trabajo, etcétera, por la parte de formación de capital humano, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con la formación de capital humano y hay otra parte que a mí sí se me hace más difícil en términos de encrucijada, porque las tasas de desempleo en México son muy bajas, pero lo que sabemos es que no es una condición de pleno empleo como el que se habla en el caso de los tigres asiáticos, que era empleo productivo y que era un empleo asalariado y con cierta certidumbre para poder planear, por ejemplo, esquemas de ahorro, ¿no? En el caso de México, pues es muy difícil. Yo creo que el eslabón más débil ahorita es por la parte del mercado de trabajo. O sea, en pocas palabras, tenemos un dilema, un desafío enorme. Si aprovechamos el envejecimiento, el bono demográfico, estaríamos en posibilidades entonces de generar las inversiones que requerimos para prepararnos ante el envejecimiento demográfico, sobre todo hacia las 2 últimas décadas a partir de 2030. Si no lo aprovechamos, entonces vamos a encarar un doble dilema. Tenemos el problema eventualmente de millones de personas que no tienen una inserción muy productiva en el mercado laboral por un lado y por el otro el desafío enorme de no haber creado la infraestructura por no dedicar la inversión necesaria para prepararnos frente al envejecimiento demográfico. Esas, digamos, podrían ser nuestras 2 certezas en las próximas 2 décadas frente al envejecimiento y el bono. Ahora dígame, no han hablado mucho del patrón de distribución territorial. Venimos de una época de principios del siglo XX, de un México rural, fundamentalmente y predominantemente rural, y cerramos el siglo XX con un México predominantemente urbano y me atrevería a decir que fundamentalmente metropolitano. ¿Qué ven en el futuro en relación a la movilidad territorial de la población y respecto al patrón de asentamientos humanos de nuestra población? Bueno, vemos un país que se está moviendo hacia las ciudades medias, principalmente, continúa el patrón de fuerte dispersión y concentración, eso continúa. De alguna manera, el futuro lo quisiéramos ver precisamente, digamos, una movilidad de nuestra población hacia las áreas que tuvieran recursos, los recursos naturales. El agua va a ser un tema de alguna manera muy importante en el futuro, hacia donde tendría que dirigirse nuestra población. Y en ese sentido yo creo que pues romper este patrón, esta inercia que también se da en la distribución de la población y en la migración interna, precisamente con una movilidad hacia otras áreas de nuestro territorio. Es decir, entonces,
perdón, más urbano, con movimientos hacia las ciudades intermedias, pero con una presencia creciente de las principales zonas metropolitanas. Hoy en día estamos hablando de alrededor de 360, 370 ciudades. Supongo que en las siguientes décadas, hacia mediados del siglo, estaremos hablando de alrededor de 500 ciudades, con una población que tiene una presencia en el ámbito rural cada vez menor. ¿Eso es lo que ustedes están previendo en el futuro? Así es lo que prevén las previsiones demográficas, es esa, que vamos a tener cada vez más una población urbana. Actualmente estamos hablando como de un 75% de la población, ¿no? 70% concentrada en zonas, en esas 365 ciudades de más de 15,000 habitantes, ¿no? Y la tendencia es a que cada vez haya más concentración urbana y, como bien dices, metropolitana. Pero también llama la atención, y aquí yo lo quiero tocar muy brevemente, es el tema de la migración internacional. La migración que ha aumentado de manera más significativa en los últimos años ha sido la migración hacia afuera del país. La migración fundamentalmente que se dirige a Estados Unidos. ¿Cómo vemos el futuro en el tema de la migración? Pues también va a ser un tema que también es un fenómeno que, si bien ya muestra indicios de que no sigue creciendo de manera acelerada como lo hizo en el pasado, ¿no? En el pasado me refiero de 1980 a la fecha, ¿no? Sí es un fenómeno que es parte actualmente de las sociedades globalizadas, ¿no? De este mundo globalizado, que va a seguir existiendo. En esencia, el patrón de movilidad, además del patrón interno, destacas el papel creciente de la migración internacional como marcó el destino demográfico de México en el último, sobre todo en las últimas décadas. Ahora, teniendo en mente todo esto que ustedes han comentado, ¿me podrían dar una conclusión, teniendo en cuenta ya los límites de tiempo, una conclusión que les gustaría que quedara claro en esta conversación sobre el futuro demográfico de México? Sí. Silvia. Yo quería, son 3 días, a lo mejor temas que no hablamos mucho. Tú hablaste del tema espacial. Yo creo que, del tema de las ciudades, yo creo que un tema importante es la heterogeneidad regional, o sea, que realmente estamos hablando de muchas historias distintas. La historia de Zacatecas y la dinámica demográfica en Zacatecas es diferente a Chiapas, ¿no? En Zacatecas hay un problema de envejecimiento que se vincula con la migración internacional. En Chiapas y Oaxaca todavía hay una estructura de población más joven. Yo creo que ese es un elemento muy importante, además también en términos de política pública, ¿no? De definición de políticas con escenarios demográficos distintos. Y lo que yo quiero cerrar diciendo es que una de las cuestiones con la demografía es que, cuando tienes el conocimiento tienes una responsabilidad, ¿no? Porque no es como que no sabía, ya sabes hacia dónde vas. Hay una responsabilidad de planeación política que yo creo que no solo tiene que ver con el orden federal, sino que justamente traer la dimensión regional tiene que ver también con el orden local, estatal, ¿no? Cómo se incorpora y se piensa a estos escenarios demográficos de los que hablamos en diferentes órdenes de gobierno, y también a nivel personal, ¿no? Porque decíamos, el tema de envejecimiento y saber que vamos hacia allá y saber que no va a haber pensiones y que el sistema de salud tampoco está, también trae una responsabilidad sobre uno como individuo, decir, pues si ya sé que probablemente vive hasta los 122 años como Jean Clayman, pues me tengo que preparar en términos personales. Manuel. Yo creo que, digamos, quizá uno de los elementos más importantes es, hemos avanzado mucho en términos de los niveles de mortalidad, se ha reducido la fecundidad también por debajo del reemplazo, ya estaremos pronto ahí, pero yo creo que algo que me parece muy importante es reducir las brechas entre de las áreas más pobres y las áreas más ricas de nuestro país. Yo creo que ese es un elemento muy importante, y de alguna manera otro hecho que considero importante está vinculado al bono demográfico. Hagámoslo de alguna manera una ventana de oportunidades y no un pendiente. Gracias, Manuel. Elena. Yo retomo el concepto de Silvia de responsabilidad, ¿no? Seamos responsables. Cuando vemos las desigualdades demográficas que hay en nuestro país, estamos hablando de desigualdad en el ejercicio de derechos humanos, en el ejercicio del derecho a la salud, en el ejercicio del derecho a la planificación familiar, muchos derechos que están involucrados en las decisiones que toman las personas. Y por otro, la responsabilidad política de los escenarios futuros que tenemos. O tenemos un país que aprovecha a sus jóvenes, aprovecha a su población de edad laboral, que le ofrece oportunidades económicas para realizar su potencial, o tenemos un país que va a envejecer para ser cada vez más pobres y más. Pues esencialmente creo que derivo de esta última intervención
la conclusión de que el futuro demográfico de México, la velocidad con que va a cambiar la demografía de México, va a depender eventualmente del desempeño económico y social de nuestro país para cerrar las brechas entre grupos sociales, que todavía es muy amplia, porque estas desigualdades sociales se expresan esencialmente también en desigualdades demográficas, desigualdades en la esperanza de vida, en las pautas reproductivas y en otros ámbitos específicos. Y creo que la conclusión más importante, si tengo que escoger a una de ellas, es que escribir la historia del futuro, valga la expresión, todavía está en nuestras manos. Ese creo que es la conclusión fundamental, porque el futuro lo escribimos nosotros, no es un destino que esté escrito hoy y para siempre, sino lo escribimos todos nosotros con nuestras prácticas y nuestros comportamientos. Entonces, discutamos México, nos da esta conclusión que me parece fundamental. En el hoy y en el aquí nos queda la certeza de que el futuro depende eventualmente de lo que hagamos hoy y en los siguientes años. Muchas gracias por su atención. Gracias.